Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento. Hola hermanos, el Señor les bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar ya una vez más. Ya en este viernes, hermanos, 2 de octubre, ¿verdad? Para nuestra nación mexicana, con un significado muy singular. Algunos le han dado esa terminología
¿verdad? O lo han clasificado como el 2 de octubre no se olvida, haciendo relación pues a una gran masacre de jóvenes hace ya bastantes años. Pero nosotros, ¿verdad? Entendemos la vida de una manera distinta. No nos cerramos a los acontecimientos históricos, pero sabemos que todo lo que ocurre en el mundo, este tipo de injusticias y de acciones tan violentas y tan inhumanas en muchos casos, ¿verdad? Como esta y otras que están más recientes, habla de la gran necesidad que el hombre tiene de Dios, habla de la gran necesidad que hay de Dios en México, en nuestra nación, en todo lugar hay necesidad de Dios. Y por ello, en esta noche, amados hermanos, pues yo quiero pedirles que podamos estar atentos a la palabra de Dios, que es la respuesta a toda necesidad, que es la respuesta a toda situación, a toda circunstancia. Entonces, yo quiero invitarles de manera especial que podamos, hermanos, atender a la Escritura. ¿Sí? Entonces que podamos nosotros centrarnos correctamente en lo que la Escritura nos enseña. En este día. Entonces, muy bien, pues yo voy a pedirles que abran la Biblia ahí en Lucas capítulo 14, versículos 1 al 6. Lucas 14, versículos 1 al 6 es donde vamos a tener esta lectura. Así es de que, pues vamos a leer esta palabra, hermanos. Ahí le invito, Lucas capítulo 14, versículos 1 al 6. Dice de la siguiente manera: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará de inmediato, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Muy bien, pues quiero llamar su atención a esta palabra. Yo invito que hagamos una oración en este momento. Padre bendito, en el poderoso nombre de Cristo te damos gracias. Te damos gracias por estar con nosotros y por tenernos ya a la gran mayoría, confiamos, Señor, con bien en casa. Te agradezco por ello y porque en este día hemos podido experimentar tu favor, tu amor, tu gracia, tu misericordia, que es algo, Señor, totalmente de tu esencia. El amar, el impartir tu gracia, el dar tu misericordia. En el nombre de Cristo, pues yo te pido, Señor, que cada uno de tus hijos y los que están viendo este mensaje y esta enseñanza puedan ser tremendamente bendecidos por ella. Gracias por todo en el precioso nombre de Cristo, Señor. Te adoramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos viendo una historia muy interesante. Dice la Biblia que aconteció en un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo. Es interesante ver que era muy común que se hicieran eventos de comida en día sábado, que se supone que era día de reposo, que nadie debía de hacer nada. Pero vemos que el Señor Jesús es invitado a la casa de un hombre eminente, un hombre que que era gobernante y además fariseo. O sea, los fariseos era gente de mucha influencia en el pueblo judío. Es muy interesante esto porque dice que sí, ciertamente se era permitido el hacer estas comidas, pero el requisito o la condición era que la comida toda se preparara un día antes. O sea, no se debía de cocinar nada en ese día porque se supone que el día de reposo no se hacía ningún tipo de trabajo
o de labor. Y bueno, el Señor Jesucristo, hermanos, va a esta invitación, va a esta comida. Pero es interesante, o sea, muchas cosas de veras son de tremenda enseñanza en nuestra vida. Y por eso a lo mejor va a oír muy a menudo la palabra interesante. Pero el Señor Jesús, Él va a ese lugar sabiendo que, hermano, no le estaban invitando de todo corazón. No le estaban invitando así de todo buen corazón. Era invitado, pero con unas malas intenciones. O sea, ahí verdaderamente sí había un complot contra el Señor Jesús. Hay personas que hablan del complot y es en otro asunto. Usted sabe de qué hablo, ¿verdad? Pero aquí la Biblia sí nos enseña que el Señor Jesucristo fue invitado a muchos lugares con las peores intenciones, de hacerlo caer, de matarlo, de ponerlo en ridículo, de muchas cosas. Lo que me llama la atención es que el Señor no rehusó ir a esos lugares, sino que decidió asistir aún cuando sabía que se le estaba invitando no con un buen corazón, que se le estaba invitando no con buenas intenciones. ¿Sabe qué movía al Señor, hermano? ¿Sabe qué le movía a ir a él, a esos lugares? El amor por las personas, el amor por la gente. Aún esos fariseos le necesitaban, aunque no los reconocieran. Le necesitaban con urgencia, aunque no le reconocieran. Por eso la Biblia, ¿verdad?, dice que le acechaban. O sea, fue invitado, la gente confabuló esa reunión y le acechaban. ¿Y qué forma tan terrible de acecharle? ¿Sabe qué hicieron? Pusieron un hombre enfermo enfrente de él. El Señor Jesucristo sanó en día de reposo. Sanaba en día de reposo. Y una vez más le tienden una trampa para, ¿verdad?, que él caiga supuestamente en esa trampa y le ponen ahí un nombre hidrópico. ¿Sí? ¿Y qué quiere significar? ¿Qué significa esto? Pues una persona que acumulaba muchos líquidos. Generalmente esto se daba, ¿verdad?, en el vientre. Hay algo que se conoce también como hidrocefalia, pero eso es acumulación de líquidos en la cabeza. Pero en relación con el Señor Jesucristo era, bueno, en relación con este hombre, perdón, y esta historia que vemos aquí, era alguien que posiblemente lo más seguro era que tenía gran acumulación de líquidos en su estómago, en su vientre. Y se da esta situación, hermano, y tan lamentable, pero a la vez con una tremenda enseñanza que el Señor nos da, en cuanto a que Él estaba dispuesto a ir a cualquier lugar si había alguien con necesidad. Y le presentaron a este hombre como para tenderle una trampa. Definitivamente, si usted ha visto a una persona que tiene hidrocefalia o esta enfermedad acumulando líquidos en el vientre, pues es algo muy grotesco, es algo que inmediatamente se antoja difícil y complicado. Y la Biblia nos dice pues que el Señor es puesto en esta situación, pero Él saca lo mejor, hermano, y así es. El Señor Jesucristo siempre sacará lo mejor de las peores situaciones, de las peores intenciones, de las peores circunstancias. Él sacará lo mejor. Y en este caso, sin mediar palabra, algunas personas el Señor Jesucristo, algunos le gritaron, sáname por favor, escúchame, detente, ayúdame. En este caso, en otras ocasiones el Señor se acercó y les dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te sane? ¿Cuál es tu necesidad? Pero en este caso, ¿verdad? Había todo un plan malévolo. El Señor ve que a este hombre le han utilizado. Fíjese qué terrible. A estos hombres religiosos no les interesaba la condición de este hombre. Simplemente lo llevan allí, montan todo un espectáculo y, ¿verdad?, lo ponen enfrente del Señor Jesucristo. Llama la atención al Señor Jesucristo la condición de este hombre, lo sana y lo despide. Él no tenía la culpa de nada, ¿verdad? Y no por ello iba a dejarse pasar la oportunidad de sanarlo y de ayudarlo. Gracias a Dios que el Señor actúa de esa manera. Y además, entonces este hombre es llevado precisamente a esa situación, el Señor lo sana
y lo despide. Y entonces el Señor inmediatamente hace la pregunta, ¿verdad?, a estos fariseos, y les dice a los intérpretes de la ley y a los fariseos: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Sí? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y ellos callaron. Es muy interesante, hermanos, también notar que cuando la Biblia dice que ellos callaron, también tiene una connotación de que ellos lo tachaban de ignorante, lo tachaban de alguien con quien no se debía debatir, porque ellos menospreciaban a Jesús y no lo veían como alguien a quien debía tomársele mucha atención. O sea, tristemente se supone, ¿verdad?, que en estas reuniones de alta alcurnia, déjenme utilizar este término, pues llevaban a grandes maestros a comer allí para escucharlos, para oírlos, ¿sí? Y les daban un lugar de honra. Lamentablemente no es el ambiente que se genera en torno a la persona de Cristo. Yo espero que usted pueda percibir esto. No es el ambiente que se da en torno a la persona del Señor Jesucristo, pero Él no toma en cuenta eso, ¿sí? Y aunque estos hombres lo tachan de ignorante y de alguien que no merece la pena ser escuchado, de todas formas el Señor hace un tremendo milagro y sana a este hombre y lo despide. Y después los confronta y les dice: ¿es lícito, ¿verdad?, sanar en el día de reposo? Ellos callaron, y dice que él, tomándole, le sanó y le despidió, y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas, no lo podían replicar, porque todos jamás dejarían a un animalito caer en un pozo o dejarlo allí si caía de manera, si caía allí, pero sí le negaban la ayuda al ser humano, sí le negaban la ayuda al ser humano, y se enojaban porque el Señor sanaba en día de reposo. Pero, hermano, todo lo que nosotros vemos en la Biblia no tiene que ver que todo gire en torno al hombre, sino gira en torno a Dios. A través de lo que Dios hace por el hombre descubrimos tremendas enseñanzas, pero todo gira en torno a Dios. Por eso es que, hermanos, hoy le he puesto por tema a este mensaje: enseñanzas claves en los milagros. Enseñanzas claves en los milagros. Ahora, los milagros se dan, ¿verdad?, para beneficio del hombre, pero a final de cuentas Dios decide, y en su soberanía Él toma control y Él decide todas las cosas. No es el hombre el que decide cuándo se hace un milagro, es Dios quien decide cuándo se efectuará un milagro. Jamás podemos obligar a Dios a hacer algo que no quiera, pero también muchas veces Dios nos va a sorprender haciendo algo que nosotros pensaríamos que no debiera hacer, o que pensamos que no es el momento. Dios hace cosas de manera sorprendentes cuando hay corazones también necesitados. Los milagros de Dios están ocurriendo todos los días, de diferentes maneras, de diferentes formas. Aquí la cuestión es cuántos verdaderamente percibimos esos milagros divinos. Bueno, hay enseñanzas, hermanos, hay enseñanzas, y yo quiero entonces llevarle precisamente a esta reflexión. La primera enseñanza, hermanos, la primera enseñanza, ¿verdad?, que aprendemos acerca de los milagros es sobre el amor de Dios. Es el amor de Dios el que mueve para que se lleven a cabo los milagros. Claro que hay la necesidad del hombre, ¿verdad? Hay la necesidad del hombre y es muy evidente y salta a la vista tremendamente, pero si no existiera el amor de Dios no habría milagros. Escuche bien esto. No ocurrirían milagros si no hubiese un Dios que ama a una humanidad perdida, extraviada, rebelde. Algunos que incluso van a lugares, como en este caso de este hombre hidrópico, fue llevado ahí. No sabemos si verdaderamente creía en Jesús o no. La cuestión es que Jesús ve su necesidad y lo sana. ¿Por qué fue el Señor Jesús a ese lugar? Por amor a todos esos hombres. Fueran como fueran, los amó
y estuvo dispuesto a ir al lugar a donde sabía que iba a ser traicionado. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! Es difícil entender el amor de Dios. Es complejo entender el amor de Dios. Ir a un lugar a donde se sabe que va a ser traicionado. Ir a un lugar donde se sabe que la gente que está allí no lo ama, no lo respeta, no le da el lugar que merece. Sin embargo, él decide estar allí porque sabe que esa gente le necesita. Y no sale de ese lugar sin operar un milagro. Qué poderoso es esto. Es el amor de Dios. Aprendemos en los milagros acerca del gran amor de Dios. Muchas cosas usted y yo no entendemos. ¿Por qué ocurren? ¿Por qué se dan? No lo alcanza a comprender nuestra mente finita. Pero ¿sabes qué es? El gran amor de Dios en acción. Yo le invito en esta noche, hermanos, que podamos descansar en ello, que podamos aprender de ello, y que el Señor nos dice que Él ama de manera tan especial, y también a usted y a mí, que somos ya iglesia del Señor, nos desafía a que amemos como Él ama. Es difícil estar en los ambientes donde no eres bienvenido, donde no eres bien recibido. Es complejo. El amor debe ser trabajado de tal forma en nuestra vida que nos lleve a ir aún a donde no nos gustaría estar. Ir a donde sabemos que no somos bien recibidos. Yo quiero que le diga algo, para mí es muy difícil. Yo sí quisiera decirle, para mí es muy difícil ir a un lugar donde sé que no soy bienvenido y no soy bien recibido y no soy amado. Y me ha tocado estar a veces en ambientes así y es muy, muy difícil. Por mí no iría. Muchas cosas a veces me impulsan a estar y es porque hay un llamado de Dios más grande a estar aún donde no eres bienvenido. Y el Señor Jesucristo nos enseñó esa parte. Fue a donde Él sabía que se preparaba una traición a su persona, donde se le estaba tendiendo, como se dice por ahí, un 4. A donde se le tendía un 4, como dicen comúnmente. Entonces, ¿qué aprendemos de este milagro acerca del gran amor de Dios? El Señor te amó y me amó aun cuando nosotros no le amábamos. Y el Señor nos sigue amando en este tiempo, aun cuando tal vez muchas veces no correspondemos a ese amor en la medida que debiera. Pero que Dios nos ayude a seguir creciendo en ello. Pero mientras tanto, seguir también aprendiendo del gran amor de nuestro Señor, del gran amor de nuestro gran Maestro Jesucristo. Hermano, si mucha gente no le respeta, usted y yo debemos respetar. Si mucha gente no le adora, usted y yo debemos adorar. Y si mucha gente no le da su lugar, nosotros debemos darle su lugar. Él nos enseñó con su vida que así debe ser. Aprendemos entonces la primera enseñanza sobre el gran amor del Señor. Aprendemos sobre su gracia. También la gracia implica que Dios favorece a quien no lo merece. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Nosotros generalmente amamos a quien nos ama. Generalmente le damos a quien nos da. Apreciamos a quien nos aprecia. Así somos humanamente hablando. Pero la gracia nos enseña que Dios da a quien no merece. Y por eso en su momento el Señor Jesucristo nos desafió en la palabra. Y nos dijo, amen a sus enemigos. Si tu enemigo te quita una cosa, una prenda, dale también otra. Pon la otra mejilla. Qué complejo, ¿no? Qué difícil. Pero en los milagros aprendemos. El Señor no sanó a gente justa. No andaba buscando gente santa para sanarla. La Biblia nos dice que el Señor fue al lugar donde estaban
los pecadores, a los peores ambientes, a los lugares sucios, a los lugares donde tal vez había mucha palabra soez o vulgar. Lo acusaron de eso, porque la gente acusaba a Jesús, no entendían la gracia de Dios. Algunos pensaban que Jesús estaba con ellos porque eran muy buenos, pero no era así. Era la gracia de Dios manifestándose en el peor momento, en las peores personas, en el peor ambiente. Así es la gracia, hermano. Yo no vine a buscar a justos. Yo no vine a salvar a los justos, sino a los pecadores. El apóstol Pablo en su momento dijo, yo soy el peor de los pecadores, resaltando la gracia de Dios, que no tiene, ¿verdad?, límites en ese sentido. Y este ambiente al cual el Señor Jesús va, nos habla de la gracia de Dios, que va a los lugares donde aparentemente no se merece, pero siempre hay alguien que necesita de Dios. Toda la gente necesita de Dios, pero siempre hay alguien que está clamando, buscando, necesitando, o que está equivocado, errado, ¿verdad? Y entonces recibirá de Dios. Podemos entrar todos al templo e ir a una reunión, pero solo algunos salen con el plan y el propósito de Dios en sus vidas, porque todo lo marca la actitud del corazón, cómo se está en ese momento para recibir o rechazar. Estamos por regresar a nuestros templos. La cuestión es con qué actitud iremos, con qué actitud regresaremos. Y si usted está pensando en no regresar en este tiempo, respetamos su decisión. No andaremos juzgando a nadie. Solamente pastoralmente nosotros hemos sentido que ya es el tiempo de regresar. Y hacemos la invitación a todos. Pero también respetaremos a quien no. Y sabremos que Dios también estará en tu casa y Dios estará en el santuario con nosotros. Así es. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia nos enseña que la gracia del Señor es suficiente, es grande, es inmensa, es incomprensible. Y por eso es que nos llevaremos tantas sorpresas, hermano. Porque según nosotros creemos que Dios debe actuar de cierta manera, y según Dios debe de ayudar a ciertas personas, y según Dios debe de sanar a ciertas personas, y nuestro según está muy por debajo de lo que es el corazón y la mente de Dios, y entonces Dios nos sorprende. Hay gente que yo conocí en su momento, los conocí y eran terribles, eran tremendos. Me he dado la gran sorpresa de verles en el Señor, de verles convertidos, de ver cómo tienen un deseo de servir a Dios. Según yo, desde mi perspectiva, y hace algunos años atrás, como yo los veía, no veía la manera de que llegaran a Dios, pero ¿sabe qué? El amor de Dios llega a donde no pensamos y la gracia de Dios alcanza a quien no pensamos también. Así es la gracia de Dios, así es el amor de Dios. Y esta reflexión va a ser breve, pero yo quiero que sea, ¿verdad?, sustanciosa en ese sentido. Porque la siguiente enseñanza, si hablamos del amor de Dios, hablamos de la gracia, la misericordia, ¿verdad?, es esta triada preciosa en cuanto a acciones de Dios. Amor, gracia, misericordia. Siempre actúan juntas. Son inseparables. Están presentes en la redención del ser humano. Están presentes en la salvación de todos los pecadores. Está presente en cada acción de Dios a favor del ser humano. Amor, gracia, misericordia. La misericordia nos habla de que Dios ve lo que el hombre no. Nadie pensó en la sanidad del hidrópico de estos religiosos. Nadie pensó en la sanidad. Lo llevaron allí con otras intenciones. Pero la misericordia de Cristo, sus ojos de misericordia lo captaron, lo vieron. Y el Señor inmediatamente, haciendo caso omiso del ambiente, de las actitudes. Usted tal vez, y no me dejará mentir, usted sabe tal vez lo que es estar en un lugar donde no es bienvenido, las miradas, los gestos, el ambiente se vuelve pesado.
Es un ambiente pesado, difícil. Pero el Señor se sobrepuso a todo ello y pudo ver con misericordia a este hombre. Pudo verlo con misericordia. Y después de lanzar la pregunta a estos hombres, ¿es lícito sanar en sábado? Y que ellos no le respondieron, el Señor inmediatamente, pasando por alto la ofensa de que lo tacharan de ignorante, de alguien que no merecía ser escuchado, pasando por alto todo eso, lo sana. Ahí está el amor, ahí está la gracia, ahí está la misericordia. El amor, la gracia y la misericordia está en tu casa, está en tu vida, está en los que te rodean. El amor, la gracia y la misericordia del Señor está en este mundo. Por eso este mundo todavía no ha sido destruido. Porque el amor, la gracia y la misericordia están dando oportunidad al arrepentimiento, a la reflexión, a la reconsideración, a que el hombre pueda volverse a Dios, pedir perdón y aprender a caminar con Él. Hermano, yo quiero dejar esta enseñanza breve en sus vidas. Acuérdese, ¿qué aprendemos de los milagros? Aprendemos que el Señor siempre opera por amor, gracia y misericordia. En tu vida y en mi vida está el amor, la gracia y la misericordia. Por eso estamos en pie, por eso todavía vivimos, por eso, no por otra cosa. Amor, gracia y misericordia. Dios les bendiga a todos. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. Me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy en mí al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien.
me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes